cómo hacer llamadas dentro de contratos inteligentes, bueno, dentro de componentes, ¿vale? Aquí lo llamamos componentes, a otros componentes. Es decir, hasta el momento todos los ejemplos que habíamos visto eran ejemplos de un solo componente. Pero hemos visto de que podemos crear, si habéis repasado los ejemplos que hay tanto en Scripto como en los ejemplos de la comunidad, os habréis dado cuenta que muchos de ellos son ejemplos que están compuestos de varios componentes diferentes. Al final un componente, si estáis viendo la pantalla, un componente no es más que otro archivo dentro de la carpeta src. Dentro de la carpeta src ya sabéis que tenemos el típico archivo que es lib.rs, pero ahí podemos incluir más componentes que pueden ser o no instanciados. Finalmente, cuando nosotros publicamos todos esos componentes. De hecho, por eso cuando hacemos una publicación decimos publish, bueno, publicamos y luego tenemos el package, y cuando hacemos la instancia decimos el package, la dirección del package, y luego decimos el blueprint que es y la función que invocamos para instanciar. Pero tenemos que decir que blueprint test. Y es precisamente por esto, porque cada archivo que creamos dentro de un src, además del libs, puede ser un blueprint diferente, ¿vale? Que luego finalmente se convierten en un componente diferente. Entonces vamos a ver cómo podemos interactuar con estos diferentes blueprints que podemos crear. ¿Por qué se pueden crear diferentes blueprints o componentes? Pues porque nos puede llegar a interesar de alguna forma separar la lógica del propio contrato inteligente, del propio componente. A veces un componente se puede hacer tan largo o tan denso que es difícil manejarte por él. Luego cuando tienes que modificar cosas o tienes que realizar la programación, entonces ya sabéis que a veces es interesante dividir en diferentes archivos la lógica del programa, dependiendo de... Eso ya es a gusto del consumidor, ¿eh? Pues imaginaos que en uno podéis poner cosas como utilidades, en otro podéis poner cosas más tipo llamadas, llamadas que recibes de la billetera, en otros podrías poner cosas, ¿sabes? Que la lógica puedes dividirla y eso ya va a depender de cada aplicación y de cada programador o equipo de programación, cómo decidan ellos que van a realizar la estructura de la lógica en los diferentes archivos o componentes. Pero que sepamos que eso es posible. Y podemos hacer también, que es otra de las opciones que yo creo que más vamos a utilizar, llamadas a componentes que ya están instanciados. O sea, que no solamente estén en nuestro archivo, en nuestro, digamos, como blueprint nuestro, que nosotros publicamos, sino uno que ya esté instanciado, ¿vale? Es decir, imagínate que sabemos que hay un componente por ahí que hace algo que nos interesa a nosotros. Entonces, si queremos hacer uso de ese componente y queremos llamar a ese componente que ya esté instanciado, pues también podemos hacerlo y vamos a ver cómo se hace esto, ¿vale? Pues vamos a utilizar el ejemplo que trae el propio Scripto para ver la diferencia de esto. Pues vamos a empezar, vamos a hacerlo. El ejemplo, no lo estáis viendo aquí, el ejemplo, luego cuando veamos el vídeo, el ejemplo lo tenemos dentro del GitHub de Radix. Esto sí lo estoy viendo yo aquí, a ver. Para el vídeo, sí. Dentro del GitHub de Radix tenemos el ejemplo. ¿Cómo llegamos a él? Pues una forma sencilla es dentro de Academia Scripto. Dentro de Scripto tenemos el enlace que dice de GitHub Radix Scripto. Pues vamos al Radix Scripto. Esto es lo que hemos descargado nosotros del simulador. Y dentro de esa carpeta, o incluso yo creo que incluso dentro de nuestra propia carpeta, ¿vale? Dentro de nuestro Radix DLT-Scripto tenemos la carpeta ejemplos. Y dentro de esta carpeta ejemplos tenemos la carpeta core. Y dentro de esta carpeta core tenemos la carpeta core blueprint call, que es la que trae el ejemplo de esto que yo estaba explicando, ¿eh? Cómo hacer cross blueprint calls, ¿vale? Cómo llamar estos blueprint unos a otros. Y venía a explicar lo que yo os decía, que podemos hacer llamadas a blueprints que ya estén instanciados o podemos hacer llamadas a blueprints que estén dentro de nuestro propio paquete. ¿Vale? Pues vamos a hacer el ejemplo. El ejemplo primero es llamadas a paquetes que ya estén instanciados. Bueno, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer del paquete y después de instanciados, mejor. Vamos a hacer al revés. Bueno, pues ¿cómo se hace?
Si os fijáis, aquí lo que ha hecho, y vamos a hacerlo nosotros también, es primero que vamos a crear un paquete. Vamos a hacerlo bien. Venga, vamos a crear un paquete. Me voy a terminal. Ya sabéis, scripto new package. New package, y vamos a decir yo, vamos a llamarlo call. Call, vale, vamos aquí, cd call, vale, y aquí tenemos la librería librs. Esta la vamos a borrar entera. La borramos entera y nos damos cuenta que esta librería librs simplemente, cuando vamos a crear dentro de un mismo paquete diferentes blueprints, va a servirnos como referencia para la llamada a cada uno de ellos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se referencian estos archivos dentro de... Esto ya no es script, esto es Rust. Pues con la palabra clave mod. O viene de módulo, ¿vale? En realidad en Radix, cuando tú quieres importar un módulo que tienes en otro archivo, pero que lo tienes dentro del mismo paquete, lo llamas con la palabra clave mod. Y entonces aquí en el ejemplo veremos que nos dice que pongamos el mod airdrop, el cross package, el intra package. Vamos a poner el mod, nosotros vamos a coger solamente aquí dentro del lib, vamos a poner, ¿dónde lo tengo yo esto? El mod, ¿vale? El cross package no, sino simplemente el intra package y el airdrop, ¿vale? Entonces dentro de la carpeta lib lo que hacemos es llamar a los diferentes packages que tenemos, a los diferentes blueprints que tenemos dentro de este package, ¿vale? En este caso tendremos lo que se llamará airdrop y otro que se llamará intra package. Pues nada, lo guardamos y listo. Nos sale en rojo porque dice que no está encontrando esos módulos. Vamos a crearlos. Pues nuevo archivo y uno que se llamará airdrop.rs. Airdrop.rs y otro que se llamará, ¿cómo lo hemos puesto? Intra package. Pues muy bien, pues otro que se llamará nuevo archivo intra .rs. Vale. Pues ya tendríamos los tres archivos involucrados: el airdrop, el intra package y airdrop intra package.rs. Aquí está, vale. Y aquí dentro de cada uno de estos, ahora sí, el lib se queda como está, ¿vale? Y dentro de... Voy a quitar esto, si no... Y dentro de cada uno de estos, el airdrop y el intra package es donde vamos a escribir la lógica. En este caso, la lógica... Nos vamos aquí al ejemplo. La lógica del airdrop es muy sencillita, ¿vale? Esto ya es un blueprint como los que estamos acostumbrados. Vamos a repasarla de todas formas, la voy a copiar directamente. Esta es la del airdrop. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues esto lo que va a hacer es un simple airdrop, un simple blueprint de airdrop. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a crear un componente con un supply inicial de 1000 free tokens y un método tipo free token que será llamado y nos devolverá un free token, ¿vale? Básicamente, dice eso. Entonces es lo que hemos visto otras veces, ¿vale? Este blueprint lo que tiene es, dentro de la estructura, declaramos un contenedor permanente que se llama tokens. Cuando la función instanciate airdrop, que sería la que nosotros normalmente ponemos como new, no sé por qué ahora ellos ya no han dejado utilizarlo de new. Y han empezado a darle nombres como instanciate airdrop, es decir, han empezado a ponerle otro tipo de nombres a la función constructora new. A mí me sigue gustando la idea de llamarla new, pero no sé bien exactamente por qué la gente de Radix ha empezado a darle otro tipo de nombres que no es el de new, ¿vale? Si por diferenciarla, bueno, su motivo tendrán. Y dentro de esta función, bueno, esta función nos va a devolver, como estas funciones constructoras, un componente en el cual lo que hacemos es que dentro de tokens directamente declaramos
que vamos a meter un bucket, bueno, convertimos un bucket en un vault, y dentro de este bucket lo que estamos diciendo es que creamos un recurso fungible con la división máxima, me parece que son 18 ceros, eso es, el metadata free token y un supply inicial de 1000, lo que nos habían dicho anteriormente. Entonces esto lo que hace, cuando se crea esto, lo que hace es directamente nos mete en la billetera, mete dentro de este contrato inteligente directamente estos 1000 free token, ¿vale? Y luego crean un método que es muy sencillito, un método que no tiene ninguna entrada, simplemente una salida, bucket, que lo que hace es que toma directamente del contenedor tokens, toma un token y nos los devuelve a nuestra billetera, ¿vale? Esto es muy sencillo, cómo se comporta este componente. Lo guardamos y vamos a copiar el segundo componente o blueprint que tendremos en este ejemplo. Vamos a ver, que es el intra package, se llama, ¿no? Intra package, eso es. Vamos a ver qué hace este. Lo copiamos también y lo pegamos. Intra package. Entonces aquí es como si hubiéramos creado nosotros otro blueprint, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace en este caso? Fijaros que este ya dice que usa, o sea, está poniendo esta sentencia que hasta el momento no habíamos visto, ¿no? Está diciendo, después del prelude, dice que, y antes de inicializar el blueprint, dice que use create, airdrop, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues esto es lo que estamos declarando que vamos a usar dentro de este blueprint alguna llamada, ¿vale? A algún módulo que se llama airdrop, que está dentro de airdrops, ¿vale? Y nosotros lo vamos a llamar airdrop dentro de nuestro módulo. Lo que hace es eso, llamar el useCreate, lo que hace es llamar, bueno, más que llamar, declarar que vamos a utilizar el módulo que se llama airdrops. Tiene que ser el nombre del archivo, que es el mismo que hemos puesto aquí, ¿vale? En el librs airdrop. Tiene que ser exactamente igual. Lo vamos a utilizar y dentro de nuestro de este blueprint su nombre, o como le vamos a llamar nosotros, se llama airdrop, ¿vale? Así lo podremos utilizar. ¿Qué es lo que hace este blueprint? Pues en realidad yo lo he llamado proxy2 porque lo que hace es que dentro de la estructura declara, como si fuera un tipo de dato, declara airdrop, ¿vale? Que es, digamos, todo el componente que hemos visto antes de la creación del free token y el airdrop del mismo. Y en la implementación lo que hacen es en la función constructora, que devuelve un componente, lo que hacen básicamente es, si os fijáis, instanciar. Lo que hacen es airdrop, airdrop. Esto es airdrop : porque lo que hacemos es hacer referencia a esta variable dentro de la estructura, ¿vale? Y lo que hacemos es ahora, ¿qué le vamos a guardar ahí? La instancia. Vamos a instanciar airdrop. Y se hace así, pues instanciate airdrop, o sea, airdrop, instanciate airdrop, que es como se llama la función constructora que tenemos aquí, instanciate airdrop. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es llamar a esta función constructora y finalmente esta función constructora, bueno, y el into ya veremos más adelante que es una de estas partículas que utiliza Rust para poder pues justificar lo que está metiendo dentro de esta. Cuando no conoce, cuando Rust no conoce, básicamente, cuando Rust no conoce el tipo de dato, ¿vale? Y si no nos daría algún tipo de error por el problema del tipado, pues y queremos forzar. Queremos forzar el tipo de la introducción de un tipo, pues entonces lo mete le ponemos into paréntesis. Bueno, aquí lo use, dice, usamos intro para convertir este dato en airdrop, ¿no? Esta introducción en airdrop. Eso es, cuando a veces vemos que hay un tipo de dato que se nos pone tonto y que no quiere entrar porque simplemente Rust no lo reconoce,
pues utilizamos esto de aquí, este pequeño método, para forzar de alguna forma la introducción del dato en la variable. Porque nosotros sí sabemos que eso está bien, ¿vale? Sabemos que es correcto, somos conscientes. Entonces, forzamos. Bueno, entonces si os dais cuenta, lo que estamos haciendo es toda la instancia, el componente en realidad. Recordad que cuando instanciamos esto, ¿vale? Cuando este componente, cuando lo instanciamos, ¿vale? Nos devuelve un componente. Pues este componente lo vamos a guardar dentro, si os dais cuenta, lo vamos a guardar dentro de esta variable, dentro de la estructura de proxy2, de este otro componente que va a hacer uso de ello. ¿Para qué? Para que finalmente después él crea otro método que se llama freeToken también, y aquí nosotros ya vemos a airdrop, y fijaros, como tenemos guardado todo el componente aquí dentro, podemos hacer uso de el método freeToken que tenemos dentro de este componente airdrops que es el que hemos instanciado previamente. ¿Vale? ¿Veis cómo funciona más o menos? La idea es que este, que es el que vamos a instanciar nosotros inicialmente, el intra-package, cuando lo instanciemos, él va a su vez dentro de la función constructora, va a ir instanciando, en este caso solo uno, pero podría ir instanciando más componentes o blueprints que tuviéramos dentro de este paquete. ¿Vale? Primero dentro del if los declaramos todos para que sea consciente Rust. Después los declaramos dentro de, digamos, este componente maestro que luego va a llamar al resto, aunque podría ir en cadena también, así como si fueran anidados, también podría ser uno que llame a otro, que a su vez llame a otro, que a su vez llame a otro, podría ser también. Y luego lo que hacemos es que, como si declaráramos otra variable con un tipo de dato concreto que hemos dicho que se llama airdrop, guardamos el componente entero de la instancia del componente al que estamos llamando. ¿Funcionará esto? Pues vamos a probarlo. ¿Cómo lo haríamos? ¿Esto lo hemos guardado? Sí, ¿no? Sí. Pues resim new package, vamos a hacer aquí, no, package ya lo tengo, resim new account, vamos a quedarnos con una cuenta. No sé si he hecho un resim reset. No. Pues resim reset, resim new account, set ACCT, me quedo con la cuenta. Vale, y ahora sí, resim publish. Eso es. Bueno, pues se está publicando ya. Bueno, pues ya tendríamos el paquete. Pues vamos a guardarlo. Set pack. Me quedo con el componente. Perfecto. Nos quedaríamos con el componente y pues vamos tenemos que instanciar el intra package que se llama proxy2. Este es el que vamos a instanciar. Entonces, lo que hacemos es resim call function, el paquete, ¿vale? Y vamos a llamar, aquí declaramos el paquete, ¿vale? Dentro o sea, que hemos publicado, y recordemos que al publicar este paquete, en realidad ha publicado tanto el airdrop RS como el intra package RS. Los ha publicado en realidad los dos. Es más, yo podría instanciar ahora mismo directamente airdrop. Yo podría instanciarlo y funcionaría perfectamente por sí solo. ¿Vale? Lo que voy a hacer es que voy a instanciar este que hemos llamado proxy2, porque este a su vez nos va a instanciar el otro, el airdrop. Entonces, ¿cómo lo diríamos para instanciar este proxy2? Pues pack, que decimos normalmente el nombre de la implementación, proxy2, y ahora en este caso llamamos a la función constructora dentro de proxy2, instanciate proxy en este caso.
Le damos y no lo ha instanciado. Fijaros que aquí, aunque solamente devuelve un componente, ¿qué nos ha devuelto? 3 entidades. Una referencia, un resource def, ¿vale? Que equivaldría dentro de la estructura al airdrop, este de aquí. Y luego nos ha creado 2 componentes. Uno de ellos será seguramente este inicial, ¿vale? El proxy2, y otro será el airdrop. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, en este caso, así tal cual es difícil, pero podríamos hacer un resim show de este primero, que yo creo que el primero es el componente airdrop, y si es ese, debe tener dentro de este componente los 1000 free tokens. Efectivamente, ¿vale? O sea, este que tenemos aquí sería el componente, este que tenemos aquí, sería el componente airdrop, porque es el que contiene, el que tiene los 1000 free tokens que se han creado. En cambio, el otro, si cogemos el otro componente que nos ha creado, este de aquí, hacemos un resim show de ese componente. Eso, ¿veis? Si os dais cuenta, este segundo componente que ha instanciado es el proxy2. Ah, bueno, aquí lo pone, mira, name proxy2. Es el proxy2, ¿vale? Y además no tiene ningún recurso en realidad creado, ¿vale? Pero es desde este proxy2, por eso es el que nos vamos a quedar, setComp. Es desde proxy2 donde tendremos que llamar, o donde podemos llamar al free token, ¿vale? Porque nosotros no podemos llamar aquí directamente al o sí, eso ya vamos a probarlo, ¿vale? Dentro de este proxy2, ¿vale? Podemos realmente decir, vamos a probarlo, resim call method method componente y free token, y ya está. Con esto suficiente. Y efectivamente nos ha devuelto, si hacemos un resim show de la cuenta, show del ACCT, nos ha devuelto un free token. Voy a cerrar esto. Nos ha devuelto un free token. O sea que está funcionando. Mi pregunta ahora es si directamente, en cambio de llamar a este componente, ¿dónde está el otro componente? Aquí está, era este de aquí. ¿Vale? Vamos a asegurarnos, resim show este componente que he cogido ahora. Este es el airdrop, eso es. Entonces vamos a ponerle set air, voy a llamarlo air. ¿Vale? Lo guardo. Si hago un resim resim call method de air, ¿vale? Voy a llamar al otro componente, al componente air, que también se llama free token, ¿no? El free token también se llama free token. Directamente, si lo llamo, a ver, call method air free token. Ah, no, espérate, lo he escrito mal yo. Air, eso sí. Pues también, efectivamente. Bueno, fijaros, vamos a hacer un show de la cuenta. Ya tenemos 2 free tokens. Claro, lo hemos instanciado también. Sí, claro, tiene su lógica. Es decir, cuando nosotros hemos instanciado proxy2, y este a su vez ha instanciado airdrop, luego finalmente, claro, podemos acceder tanto por airdrop como por proxy2, aunque proxy2 puede llamar directamente desde sus métodos, puede llamar a airdrop y los métodos que tenía él. Bueno, pues esta es la forma, otra vez. Esta es la manera en la que nosotros podemos crear diferentes blueprints dentro de un mismo componente y podemos llamar, ¿vale?, a estos blueprints
dentro del mismo paquete que tenemos nosotros, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría? El segundo ejemplo que nos plantean ellos es qué pasaría si yo quiero acceder a un componente que ya esté creado, ¿vale? Que ya esté creado, ¿vale? Imaginaos que nosotros, aquí ya tenemos el ejemplo que tenemos este airdrops e intrapackage, ya los tenemos instanciados, y ahora nosotros lo que queremos es crear un nuevo componente diferente, ¿vale? Con un package diferente inclusive, y entonces que este nuevo package, este nuevo componente, llame a uno de estos. Pues vamos a hacer el ejercicio ese. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay que hacer dos cosas y vamos a verlo ahora. Lo primero que todo vamos a crear nosotros, control Z, vamos a crear nosotros un nuevo paquete. Scripto new package. Y vamos a llamarlo call1, por ejemplo. Call1. Y entonces... A ver, que esto me está molestando. Y entonces me vengo aquí, call1. ¿Vale? Tenemos este. Pues este lo vamos a quitar y vamos a coger el ejemplo que nos ponen ellos. Vamos a coger el ejemplo que nos ponen ellos. Si nos damos cuenta, ellos en el ejemplo nos habían dicho uno de cross package, es decir, uno que directamente cogía, ¿vale? Este de aquí y lo ponemos aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí en este nuevo package componente? Bueno, use prelude de scripto, perfecto, y ahora si os dais cuenta que hay algo diferente, un import. Y ahora después de un import, pues abre llaves, mete el R cuadrado, abre comillas y ahora mete una estructura aquí, ¿vale? Cierra cuadrado, cierra tal, y ya empieza el blueprint tal y como lo conocemos. En este caso este blueprint se llama proxy1, lo que hace es exactamente lo mismo que hemos visto en el intrapackage, es decir, declara dentro de la estructura una variable que llama airdrop que guarda un airdrop, un componente, en este caso ya sabemos que este tipo de datos es un componente, airdrop, y vemos que en la instancia de este proxy lo que hace a su vez también es instanciar, ¿vale? A airdrop dentro de este, ¿vale? Y finalmente hace la llamada. Bueno, vamos a ver si esto funcionaría. Es decir, este lo que va a hacer es de alguna forma utilizar, hace lo mismo que hace intrapackage, pero lo vamos a hacer desde o hacia un componente que ya está instanciado, ¿vale? Para eso, si os dais cuenta, hace algo aquí que en el otro lo que hacíamos simplemente, podemos ir a la intrapackage, lo que hacíamos directamente era use create airdrop airdrop. ¿Por qué? Porque lo teníamos dentro de nuestro mismo package. Por eso podíamos hacer utilizar este tipo de secuencia. Pero cuando no es nuestro, sino que es otro diferente, pero nosotros queremos utilizarlo, si os dais cuenta tenemos que hacer una importación. ¿Y qué importamos? Primero le decimos el paquete que es, en concreto, y este nos dice, fijaros, nos dice el nombre, airdrop, las funciones, el nombre de la primera instancia, en este caso nos dice que devuelve un tipo componente, que no tiene ningún input, en este caso esto nos dice los métodos, es decir, hace una especie de descripción de las funciones y los métodos dentro de este package, dentro de este blueprint, para que ahora, digamos, de alguna forma el otro sepa o tenga constancia de qué es a lo que estamos llamando, ¿no? ¿Cómo es este elemento al que estamos llamando? Una especie de descripción de qué es, para que luego lo pueda usar de forma correcta, ¿vale? ¿Cómo hacemos este texto de aquí? Pues la gente de Scripto ha creado un comando para poder crear este código. A ver, os lo voy a mostrar aquí mismo, en las instrucciones del ejemplo. Nos dice que tenemos que utilizar el export ABI blueprint, ¿vale?
¿Cómo se utiliza? Pues vamos a ver, lo voy a copiar y lo vamos a poner aquí. Tenemos que ponerle export resim export-avi y ahora tenemos que decirle el package, lo tengo, ¿vale? Lo tengo aquí, el package, y tengo que decirle dentro de ese package, obviamente, qué blueprint quiero recoger esta información. En este caso, nuestro blueprint que queremos cogerlo es el que se llama airdrop. Pues lo ponemos aquí, airdrop. Y ahora le damos. Y si os fijáis, nos devuelve justo el texto que veíamos antes, la estructura, digamos, de las funciones y los métodos dentro de ese blueprint. La copiamos y ahora nos vamos dentro de nuestro, este de aquí, el blueprint que estamos creando nosotros ahora, y lo que hacemos es directamente lo pegamos entre el R cuadrado y cuadrado que aparece aquí. Lo pegamos ahí. Yo creo que está bien. Ahí está correcto, ¿vale? Y una vez lo tenemos pegado, pues ya podríamos utilizarlo. Vamos a probar de utilizarlo. Primero vamos a publicarlo, ¿vale? La cuenta utilizo la misma. Sí, la cuenta vamos a utilizar la misma. Resim publish. Punto.